reporte del país fue incompleto precisamente porque no son áreas de las que nos sentíamos particularmente orgullosos. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible nos dan una sombrilla global que nos permite enfocarnos sobre una cantidad de áreas en las cuales debiéramos empezar a pensar en cerrar brechas. Y esas ya las he mencionado, no las voy a repetir, pero claramente están por lo menos en 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Claramente, aquí pongo el website donde hay el detalle, si ustedes quieren ir a ver cómo está medido y compuesto cada una de esas evaluaciones que acabo de hacer, la información está disponible. Aquí está para Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, cero pobreza. Entonces aquí está cuál es la cantidad de personas que viven con menos de $1.90 al día, los que viven con menos de $3.20 al día y que de alguna manera son, pues desde la perspectiva de ingresos, los pobres de Panamá. Y en ese sentido también podemos ver con algún grado de detalle, igual, ¿verdad?, dónde estamos en términos de nuestro desempeño. Tenemos en un 69 sobre 100, una clasificación de 81 entre los 166 países medidos más o menos en la mitad, por debajo del promedio regional, y eso es lo que más nos debe preocupar, ¿verdad? Que en términos, un país que es el segundo más rico de esta región, después de Uruguay, realmente no tiene por qué estar debajo del promedio en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, y eso es lo que estamos tratando de arreglar con el Pacto del Bicentenario. Vámonos al progreso social. En el año 2009, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, 2 premios Nobel, y Jean-Paul Fitoussi, un economista francés, publicaron un libro, primero un artículo y después un libro que se llama Medir nuestras vidas, donde básicamente decía, en una sociedad cada vez más orientada a la medición del desempeño, tener las métricas correctas importa mucho. Lo que medimos afecta lo que decidimos y hacemos. Y era en esa frase que quería centrarme. Nosotros tenemos mediciones muy precisas de Panamá, y tenemos que usarlas para qué decidimos y qué hacemos en términos del gasto social, en términos de cómo vamos a lograr que el crecimiento económico que va a venir con fuerza en estos próximos años, que todo ese crecimiento de verdad se traduzca en progreso social de una manera eficiente. Y para eso hemos creado mejores mediciones, porque ellos decían, si se usan malas mediciones, se impulsarán las prioridades equivocadas. Aquí tenemos la gran ventaja de que por haberlos consultado a ustedes, precisamente, vamos a tener no solo las prioridades correctas, sino las prioridades que emanan directamente desde la gente que lo vive y lo siente. El índice de progreso social, en su definición formal, mide la capacidad de una comunidad para satisfacer las necesidades humanas básicas de su población, mide la disponibilidad y desempeño de instrumentos e infraestructura para mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Lo que llamaríamos movilidad social, y si cuenta con un ambiente en el que cada persona tenga la oportunidad de desarrollar su pleno potencial. Estas son las 3 dimensiones: satisfacción de necesidades humanas básicas, instrumentación de la movilidad social y crear un ambiente donde cada ciudadano tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Es muy importante que el índice de progreso social solo considera indicadores sociales y ambientales del resultado, ¿verdad? Resultados y no esfuerzos. Por ejemplo, no se mide cuál es el gasto en educación, sino cuánta gente se gradúa, cuánta gente tiene acceso a educarse. No se mide cuántas camas de hospital hay, que es un esfuerzo claramente, sino cuál es la longevidad, cuál es la tasa de mortalidad para diferentes patologías. Claramente son indicadores que son relevantes para el contexto social en el que vivimos, y además se busca que sean accionables, y esto es lo importante. Esta es la gran oportunidad que tienen ustedes, puesto que al identificar las brechas en el índice de progreso social, al decir que son accionables, pues son cosas donde uno puede mejorar, entendiendo cuáles son las mejores prácticas en otras partes del mundo, cuáles son las mejores prácticas en alguna otra parte de la misma Panamá. Y en ese sentido, entonces, no vamos a tener
esos indicadores que solo dicen que el gobierno ya gastó, que el gobierno ya invirtió, que ya se pasó una ley, porque sí, todo eso puede haber pasado, pero los resultados no son los que esperamos. Entonces esto se centra en medir los resultados. El índice de progreso social está diseñado para contestar estas 12 preguntas. Las personas tienen suficientes alimentos y reciben cuidados médicos básicos. Las personas pueden beber agua y mantenerse limpias sin enfermedades. Las personas tienen una vivienda adecuada con los servicios básicos. Las personas se pueden sentir seguras. Si la respuesta es positiva en todo esto, por supuesto con medidas objetivas, entonces se dice que satisfacen sus necesidades humanas básicas. ¿Cómo mejoran la calidad de vida? Si tienen las bases educativas que les permitan mejorar sus vidas, si tienen acceso libre a ideas e información de cualquier parte del mundo, si viven vidas largas y saludables, y si está utilizando sus recursos de manera que están disponibles para las futuras generaciones. En otras palabras, vamos a ver también que los instrumentos del bienestar son 4 en esta dimensión, 4 componentes: acceso a educación, acceso a información, salud y bienestar y calidad medioambiental. ¿Y cómo se mide el ambiente de oportunidades? Si las personas están libres de restricciones sobre sus derechos, si las personas son libres para tomar sus propias decisiones sin restricciones o distorsiones, si alguna persona está excluida de la oportunidad de ser un miembro activo de la sociedad, o sea, se le discrimina en cualquier forma, y si las personas tienen la oportunidad de alcanzar altos niveles de educación que les permita un desempeño superior en el resto de sus vidas. Entonces, el índice de progreso social no es una abstracción, va directamente a contestar por medio de indicadores estas 12 preguntas y así medir entonces el progreso social, entiéndase el bienestar colectivo de los miembros de una sociedad. Cuando medimos Panamá a nivel mundial, nos encontramos una situación interesante. Panamá es un país que, si ustedes se fijan, tiene en términos prácticos la posición 49 entre 163 países en el índice de progreso social, la posición 40. Quiere decir que el crecimiento económico no se ha convertido aún con altísima eficiencia en progreso social, porque si lo hubiera hecho ocuparía la posición 49 en ambas. Este ingreso aparece alto porque es ajustado por la paridad del poder adquisitivo, y aquí lo que vamos a ver es una codificación que nos permite evaluar en la respuesta a esas 12 preguntas cómo se compara Panamá con otras naciones del mundo. Y lo que vemos acá es que Panamá, en términos relativos a naciones con un nivel de ingreso similar, como Hungría, Polonia, Eslovaquia, Latvia, Grecia, Rumanía, Omán, Turquía, Portugal, Croacia, Malasia, Líbano, Rusia, Trinidad y Tobago, Eslovenia, tiene un rezago en nutrición y acceso médico básico, en agua y saneamiento, en acceso a educación, en acceso a información y comunicaciones, en libertad para escoger un estilo de vida y en acceso a la educación. Ojo que por este indicador siempre me preguntan, esto no es que en Panamá no hay libertad en el sentido constitucional, es que la mayoría de la gente está en empleos muy vulnerables y entonces caen en pobreza rápidamente y eso limita sus opciones, que un porcentaje altísimo de las mujeres desafortunadamente se está casando antes de cumplir los 21 años y por lo tanto pierden la oportunidad de desarrollarse a nivel educativo y de desarrollar todo su potencial, y además donde los niveles de corrupción en el sector público y privado son tales que limitan las opciones de la gente, porque no puedo competir cuando hay corrupción, no puedo tener la misma libertad de decisión cuando hay quien está comprando esos derechos. Entonces, en realidad esto está medido de manera, voy a decir, bastante precisa, y claramente Panamá también, respecto a las naciones con un nivel similar de ingreso, tiene un rezago profundo en el acceso a la educación superior. Y vean que en esto prácticamente todos los elementos están en rojo, como lo están en educación, en nutrición, en agua y saneamiento. O sea que son áreas donde el país realmente se ha rezagado relativo a su nivel de ingreso. El IPS, por otro lado,
tiene una relación positiva con el crecimiento económico. Y esto es muy, muy importante tenerlo claro. Esto no es en contra del crecimiento del PIB, todo lo contrario. De lo que se trata es de evaluar si ese crecimiento del PIB es inclusivo y sinérgico, si tenemos las políticas y los mecanismos para que el crecimiento económico se convierta en progreso social, pero a la vez el mayor progreso social resulta en mayor productividad y mayor crecimiento económico. Entonces, de lo que se trata es de establecer el tipo de dinámica positiva entre estas dos variables. Claramente, el índice de progreso social también tiene un profundo alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. El único de todos que no aborda de manera directa es el objetivo 17, el de forjar alianzas entre todos los sectores para solucionar los otros 16 objetivos. Pero bueno, lo bueno de esto es que esto es lo que hace el Pacto del Bicentenario. Entonces, utilizando el índice de progreso social, vamos a abordar los demás objetivos de desarrollo sostenible y a través del pacto le damos un gran impulso a esta alianza intersectorial. La historia reciente de Panamá es muy impresionante. Ustedes ven aquí en las barras azules cómo ha crecido el Producto Interno Bruto per cápita en términos nominales, ¿verdad? Hasta 2018, digamos justo antes de la pandemia. Veníamos reduciendo la pobreza y también venía cayendo a una tasa un poquito menor, pero venía cayendo la pobreza extrema. Medimos en los últimos años la pobreza multidimensional y esa no cambió, esa afecta al 19%, o afectaba antes de la pandemia al 19% de la población. Y esto, ¿verdad? Digamos, es todo muy consistente. Entonces, lo que veíamos es que el crecimiento económico sí estaba reduciendo la pobreza y la pobreza extrema. Todavía no habíamos tenido suficiente tiempo para evaluar si también iba a tener un impacto sobre la pobreza multidimensional, pero digamos, Panamá no se veía mal cuando caímos en esta situación terrible. Y entonces nos hemos dado a la tarea de medir esto precisamente para hacer lo que decían Stiglitz, Fitoussi y Sen. Queremos medir las cosas que importan en Panamá y dentro de Panamá, y para eso hemos desarrollado un modelo que tiene una encuesta, que utiliza un índice de progreso social de Panamá, que utiliza 33 indicadores de la encuesta de propósitos múltiples del INEC, usa estadísticas vitales, 10 indicadores del INEC, un indicador del Ministerio de Seguridad Pública, un indicador del Ministerio Público, esto tiene que ver con seguridad, un indicador del Tribunal Electoral de Panamá, que tiene que ver con el ejercicio de derechos, 3 indicadores del Ministerio de Educación, y con eso entonces hemos constituido un índice de Panamá que tiene en total, si ustedes se fijan, 33 y 10, 43, 46, 47, 48, 49 indicadores que nos permiten entonces evaluar la satisfacción de las necesidades humanas básicas, de los fundamentos del bienestar y del ambiente de oportunidades dentro de cada provincia de Panamá. La clasificación que se hace de esto es que cuando uno tiene entre 85 y 100, tiene progreso social muy alto, 75-85 alto, 65-75 medio alto, 55-65 medio bajo, 45-55 bajo y 0 a 45 muy bajo. O sea, para caer en el nivel rojo realmente es una situación que en términos de desempeño de uno de los indicadores tiene que ser sumamente bajo para caer en el área roja, y la verdad es que nos debe preocupar en un país con el nivel de ingreso de Panamá, que es de ingreso medio alto, ¿verdad? Muy alto. Nosotros debiéramos estar en todo aquí en lo verde oscuro o en lo verde claro, tal vez alguno en amarillo, pero no debiéramos ver desempeños en lo rojo. Cuando hacemos la evaluación por provincias y comarcas, nos damos cuenta muy rápidamente, bueno, Panamá, obviamente, y Herrera tiene los dos desempeños más altos, y ustedes los ven que están en un verde fuerte. Una buena parte del país está en lo que llamaríamos medio alto, que es el amarillo, y eso excluye al Darién y las comarcas, ¿verdad? Y la comarca Emberá, la comarca Gunayala y la comarca Nave Buglé, ciertamente bien emproblemadas, y particularmente esta última, donde el desempeño en progreso social agregado, o sea, la suma de todos los indicadores,
es sumamente bajo. Y cuando lo vemos en términos de cuál es el desempeño agregado por componentes, nos vamos a dar cuenta que es en el componente de oportunidades, de un ambiente de oportunidades, donde el país tiende a tener su desempeño más bajo, con alguna excepción en algunas partes donde la seguridad se vuelve un problema, pero en general estamos, como se ve, en un país donde hay un progreso social apenas intermedio, alto, con dos provincias desempeñándose bien y las áreas más vulnerables, sin duda alguna, claramente sufriendo. La desagregación de esto en términos de las provincias es que, como vemos, las comarcas, ¿verdad?, con un desempeño en necesidades humanas básicas que es muy pobre. Cuando llegamos a los fundamentos del bienestar, de hecho caemos en la situación extrema donde el desempeño es muy bajo, ¿verdad? Ya no es bajo, sino muy bajo en las tres comarcas, pero también en el Darién, ¿verdad? Y en general, si ustedes ven, el ambiente de oportunidades sufre, ¿verdad? Tiene un desempeño que, de acuerdo con nuestra clasificación, se las recuerdo, es medio bajo, ¿verdad? Y en ese sentido, estamos en problemados, porque esto es bajo, medio bajo, y todos están en amarillos. No hay uno solo, aún en las provincias más avanzadas como Herrera, que lo tengamos en verde, el ambiente de oportunidades. Y eso es algo que nos debe preocupar. Cuando analizamos la tabla, y por supuesto que aquí es muy difícil de ver, esto solo para que ustedes vean un poquito cómo está esto, en nutrición y cuidados médicos básicos 73, en agua y saneamiento 82, en vivienda 93, en seguridad personal 67, esto es un área para prestarle atención. Cuando vemos acceso a conocimientos básicos 80, acceso a información 70, salud y bienestar 71, calidad medioambiental 78, ¿verdad? Aquí hay dos áreas que ya nos deben llamar la atención. Pero vean lo que les decía, en derechos personales, libertad de elección, inclusión y acceso a educación superior, ninguno de los indicadores llega siquiera a 70 en el promedio del país, ¿verdad? Y otra vez, cuando empezamos a profundizar, nos damos cuenta que hay desempeños sumamente pobres en las comarcas, pero también en otras partes, ¿verdad? Vean, por ejemplo, Herrera, que era el más desarrollado, nos venimos a ver inclusión y tiene 49, ¿verdad? Un desempeño sumamente pobre en términos de cuán incluyentes son y si realmente se discrimina y tienen igual de oportunidad los hombres que las mujeres, los discapacitados que los que tienen todas sus facultades, etcétera, etcétera. Y esto es algo que nos debe enfocar. Ya cuando nos metemos en el detalle, tenemos esta calificación para cada una de las provincias y simplemente, porque si me meto en el detalle de cada uno no terminaríamos, lo que vemos es que en Bocas del Toro la parte de nutrición y cuidados médicos básicos sufre, acceso a conocimientos básicos sufre, está en rojo comparado con las otras provincias de Panamá, y en el ambiente de oportunidades toda la columna sufre, precisamente porque el ejercicio de los derechos y la libertad son muy bajos. Y ahí lo que vemos es que los indicadores, ¿verdad? Aquí está la tasa de embarazo adolescente nuevamente, y la tasa de desocupados, de jóvenes desocupados, ¿verdad? Gente que no estudia ni trabaja, pues es sumamente alta, y esto hace que estos jóvenes estén perdiendo opciones para desarrollarse plenamente hacia el futuro. En la parte de acceso a conocimientos básicos, todo el indicador sufre, como lo hace en cuidados médicos básicos y nutrición. Cuando vemos el caso de Coclé, ¿verdad? La provincia de Coclé, vamos a ver que su desempeño es particularmente malo en el área de seguridad, donde el componente se marca en rojo, como lo es en acceso a información y comunicaciones y en salud y bienestar. Muy claramente aquí nos empieza a mandar indicadores o nos empieza a indicar más bien en qué debemos estarnos enfocando como analistas. En el caso de Colón, lo que vamos a ver con mucha claridad es que es una provincia con dos retos muy particulares: seguridad personal y libertad de escoger.
donde jóvenes que no recibieron educación sexual y la tasa de desocupados juveniles es sumamente alto y eso lleva a jóvenes a perder oportunidades. Cuando vemos Chiriquí, una provincia mucho más próspera, donde solo la seguridad personal como componente está en una situación, digamos, de enorme reto. Cuando vemos Darién, ¿verdad? Es todo lo contrario. En Darién nos duele casi todo. Las necesidades humanas básicas, el acceso a agua, el acceso a información y comunicaciones, el ejercicio de los derechos, la libertad personal, la inclusión y el acceso a educación superior, están todos con niveles de desempeño sumamente bajos. Cuando vemos Herrera, nos encontramos que solo el componente de inclusión que ya había señalado, ¿verdad? Se presenta en rojo. Y esto tiene que ver con un área de desempeño, personas indígenas de 18 años con secundaria incompleta. En otras palabras, sí hay discriminación en la forma como estamos educando a un cierto segmento de la población. Los Santos, también una provincia muy próspera en salud y bienestar, es donde está su mayor vulnerabilidad. En Panamá, ¿verdad? Seguridad y acceso a educación. Es inconcebible, ¿verdad?, que en Panamá tengamos un desempeño tan pobre en educación. Y esto tiene que ver con la tasa bruta de escolarización y con la tasa de preescolar en particular. En otras palabras, es un asunto casi que de orden en las familias, diría yo. Cuando hablamos de Panamá Oeste, nos damos cuenta que en Panamá Oeste no hay ninguna área que tenga el componente en rojo, pese a que sí hay algunas cositas que se podrían señalar. Cuando vemos Veraguas, nos encontramos que solo la seguridad personal se pone en rojo, ¿verdad? Y otra vez es un asunto de criminalidad alta, 478 crímenes por cada 100,000 habitantes, una tasa sumamente alta. Y cuando llegamos a las comarcas, realmente nos debemos alarmar, ¿verdad? Porque bueno, en la comarca lo voy a decir al revés, solo la seguridad y la salud y el bienestar están dentro del estándar de lo que uno esperaría en la comarca Gunayala. Todo lo demás se encuentra completamente en rojo y particularmente en el ambiente de oportunidades. No solo es difícil la movilidad social, sino que para aquellos que logran educarse y demás, desarrollar todas sus oportunidades es sumamente difícil. En la comarca Emberá, exactamente la misma situación, es una repetición de la comarca Gunayala y en ese sentido igual, ¿verdad? A pesar de que estamos mal educando a la gente con enormes problemas de sanidad, con enormes problemas de vivienda, de nutrición, etcétera, no instrumentamos la movilidad social y para aquellos pocos que logran terminar la secundaria no hay oportunidades. Realmente es una situación alarmante. Y la más dura, ¿verdad? Ya lo habíamos señalado, que la comarca de Nave-Buglé era la que tenía las mayores dificultades, porque ahí aún la salud y el bienestar están comprometidos y solo la seguridad personal se salva de ser un área crítica de enfoque. Entonces esto, más que todo, lo que nos manda es señales de dónde nos podemos estar enfocando. Claramente ustedes no se van a enfocar en esto es una referencia solo para entender las enormes brechas que existen en Panamá, que es lo que estamos tratando de cerrar, y es a través más bien de las propuestas generadas por la población, por la sociedad civil, por organizaciones sin fines de lucro, por gobiernos municipales, en fin, realmente emanando de la comunidad hacia la política, hacia el gobierno, que vamos a estar enfrentando estas situaciones de manera específica. Además, una cosa interesante, medimos el índice de progreso social separando por hombres y mujeres y es interesante que las mujeres en Panamá tienen un progreso social más alto que los hombres, cosa que me resultó curioso porque cuando veíamos en términos de educación y otros indicadores, las mujeres parecían tener cierta desventaja. Pero esto tal vez lo que muestra es cómo nuestra juventud, particularmente los hombres, están en un enorme riesgo en términos de seguridad, en términos de desempleo, porque están buscando empleo y no consiguen. Y eso nos debe llevar a poner muchísima atención en la juventud, ¿verdad? En asegurarnos que conforme vamos avanzando, tengamos para la juventud todas las oportunidades que merece. El hecho
es que Panamá tiene una situación, y quiero terminar con el mapa donde aparece el progreso social de Panamá antes de pasarme a la pobreza multidimensional, ¿verdad? Que realmente nos permite enfocarnos y empezar a pensar dónde es que tenemos las grandes deficiencias, y lo tenemos muy bien marcado provincia por provincia, dónde es que tenemos las grandes brechas, y con el trabajo y las más de 172,000 propuestas que hemos recibido, pues con una capacidad de enfocarnos en aquellas cosas que hacen la diferencia excepcional. Muy rápidamente, el marco conceptual de pobreza multidimensional panameño lo que tiene son 5 áreas de enfoque: educación, vivienda y servicios básicos, incluyendo el acceso a Internet, el ambiente de entorno y saneamiento, trabajo, ¿verdad? Y salud. Y cuando analizamos la pobreza multidimensional en Panamá, nos damos cuenta, como habíamos dicho, que el 19% de la población padece de pobreza multidimensional. Y ustedes pueden ver, esos son más o menos 800,000 personas en un país del tamaño del nuestro, ciertamente algo muy significativo. Cuando analizamos el mapa desde la perspectiva de pobreza multidimensional, no hay una gran sorpresa, ¿verdad? La pobreza multidimensional se concentra en las comarcas, en Bocas del Toro, Coclé y Darién, muy parecido a lo que veíamos en términos del índice de progreso social, de manera que esto viene a reafirmar que si combatimos a través de estas propuestas las cosas que realmente nos hacen una diferencia, donde las comunidades sienten que están sus brechas más grandes, pues seguramente iremos eliminando pobreza multidimensional, mejorando el progreso social, y ojalá a través de la innovación que todo esto representa, pues creando nuevos mecanismos para cerrar las brechas entre Panamá y las naciones con su mismo nivel de ingreso, y sobre todo entre las diferentes regiones de Panamá. La pobreza multidimensional en Panamá tiene su mayor o su peor desempeño, si se quiere ver así. El mayor porcentaje de pobres multidimensionales sufren por la educación, en segundo lugar por trabajo y acceso a seguridad social, en tercer lugar por el tema de saneamiento, principalmente un ambiente y un entorno donde la vida está en riesgo por falta de higiene, vivienda y servicios básicos, ¿verdad? Claramente un 20%, y salud 15%. Pero como ven, en realidad está bastante bien repartido entre las 5 áreas, lo cual significa que estos componentes y las propuestas en este campo deben ser abordadas con muchísimo enfoque. Cuando vemos, según las provincias y comarcas indígenas, ¿verdad? Aquí dice cuál es el promedio nacional en términos de pobreza multidimensional, más o menos 15%, ¿verdad? Pero donde en las comarcas supera por mucho eso, llegando arriba del 55% en 2 de ellas. Las áreas de Darién y Bocas del Toro también muy por encima del promedio, y a partir de Veraguas, Coclé, Chiriquí, hasta llegar a Herrera y Los Santos, pues con pobreza multidimensional mucho menos profunda y bastante por debajo de ese promedio nacional. La distribución, ¿verdad?, de los porcentajes de pobreza total en personas de 0 a 17 años. Y este es un estudio muy interesante que se hizo de la pobreza multidimensional en niños, niños y adolescentes. Y lo que vemos es que la situación de las comarcas es realmente desesperante, ¿verdad? Pero no lo es menos en Bocas del Toro, en Darién, donde también los porcentajes son simplemente mucho más altos que los promedios nacionales, cuando vemos cómo lo están padeciendo los niños, niñas y adolescentes. Y esta medición es doblemente importante, no solo por lo que significa o debiera significar proteger a nuestra niñez y jóvenes, sino porque esto significa que esta es pobreza que se acarrea. Porque si estos niños, niñas y jóvenes no están teniendo la capacidad de superar su pobreza multidimensional, pues simple y sencillamente la van a repetir. Esto es lo que tenía para ustedes en términos de las brechas. Muchas gracias, espero que les sea de utilidad para sus análisis.
Mira, terminamos. Estoy mandando los archivos y todas las cosas por correo. Ivy, ¿todavía estás ahí? Sí, Perdón, dígame, señora Luzmira. Envío un mensaje. Listo. Perfecto. Bueno, Luzmira, muchas gracias, pues, hasta luego. Entonces terminamos. Y le estoy mandando copia de las presentaciones y de todo para que estemos al tanto igual el acuerdo que llegamos al principio y para mantener también a la licenciada Paola informada de todo. Muchas gracias por la reunión. Y pues salimos, apúntame ahí a la 1 de la tarde y mucha suerte con tus hijas y tus cosas.